Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por el espacio. Ya hoy finalizamos esta sesión de 4 webinars de Sales with Copilot, esta iniciativa, digamos, puntualmente desde el área de Business Applications de licencias online. Para los que a lo mejor recién se conectan a esta sesión y no han tenido la oportunidad de participar en las tres anteriores, pues mi nombre es Diego González, soy especialista de Copilot Studio, de Dynamics en general, acá en Licencias Online. Y bueno, digamos que como lo veníamos conversando, el día de hoy es que hagamos como el cierre puntual de todo lo que hemos visto en esta capacitación comercial de cómo podemos vender Copilot Studio, qué es Copilot Studio. Y bueno, digamos que todo este conocimiento, que espero que pues también haya sido de gran valor para ustedes de momento. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema también bastante importante para el cierre y es cómo podemos, digamos, monetizar o cómo, digamos, sacarle ese provecho, ¿no? A la base instalada que ya tenemos en Microsoft. Y digamos que es algo muy común en el sentido, bueno, digamos, de los servicios de Microsoft, que lo que más vendamos de por sí o lo que más, digamos, nuestros clientes tengan de nuestros servicios sea licenciamiento de Microsoft 365, ¿sí? Digamos que normalmente siempre nuestros clientes es como el producto estelar, el producto estrella, ¿no? Creo que yo el 90% de clientes a los que atiendo siempre tienen una business estándar o business premium, licenciamiento de 5 de 3, bueno, casi siempre tienen licenciamiento de Microsoft, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que podríamos conocer como base instalada, por lo menos, ¿no? Por ahora, digamos, en esta pequeña introducción. Y cómo podríamos aprovecharla, ¿no? Obviamente, no dejando de lado otros servicios Microsoft como tal, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Dynamics mismo, algún otro servicio de Power Platform, Azure en general, ¿no? Si nuestro cliente a lo mejor o nuestros clientes consumen Azure, bueno, la idea un poco del día de hoy es dar como ese cierre para ver cómo podemos aprovechar nuestra base instalada, qué tipo de charlas podemos llevar, qué tipo de segmentos podríamos crear en nuestros clientes, qué casos podríamos, digamos, llevar sobre la mesa, ¿no? Para conversar con nuestros clientes y que realmente le dan el potencial a esta herramienta como tal, ¿no? Entonces, digamos que pues puntualmente me interesa, espérame un segundo, ya. Me interesa puntualmente que ojalá después de esta sesión pues puedan identificar dónde vive como esa oportunidad actual, ¿no? De sus clientes base que ya tenemos, con los que ya tenemos un relacionamiento, con los que a lo mejor es más fácil, ¿no? Comenzar a trabajar sobre estas soluciones, teniendo en cuenta que pues ya nos compran nuestros servicios o licenciamiento de por sí de otros productos. Debemos también hoy aprender en base a lo que les voy a compartir, pues cómo podríamos relacionar cuando, por ejemplo, un cliente nuestro tiene SharePoint, ¿no? Por ejemplo, digamos que es un caso muy habitual que como empresas o como partners desarrolladores implementamos a lo mejor intranets, digamos, sistemas de este estilo, gestores documentales a través de SharePoint, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo, por ejemplo, a través de SharePoint podríamos abrir la puerta, ¿no? A trabajar con uno, digamos, con uno de nuestros clientes que ya tengamos actualmente y extenderlo, ¿no? Llevar como ese upselling de implementar inteligencia artificial a través de Copilot Studio y pues también la automatización de procesos con inteligencia artificial, también con Power Automate, ¿no? Cómo relacionamos también el tema de Teams, ¿no? Los clientes que ya utilizan Teams, algo muy común, muy habitual. Si tenemos clientes con Dynamics también, ¿no? Power Platform en general, Azure, bueno, digamos que todo lo que Microsoft propone en general en su portafolio de soluciones. Y la idea, ojalá, pues después de esta sesión, es que en base a eso y pues también en sus charlas diarias con sus clientes y que los tengan muy presentes, pues puedan salir, ojalá, con algunos clientes objetivo para, digamos, definir ya como sus siguientes pasos, ¿sí? Se puede ver así, ese roadmap de necesidades. Y pues recuerden también una vez más, ustedes requieren apoyo en este dimensionamiento de sus clientes, tienen alguna idea de campaña o estrategia en base a sus clientes para Copilot Studio, o de por sí, si ya quieren, digamos, comenzar a agendar llamadas, ¿no? Por decirlo así, o charlas de discovery o temas así por el estilo, lo pueden trabajar conmigo desde licencias online, ya lo hacemos más uno a uno, no hay ningún tipo de problema, pero pues también que recuerden que soy ese brazo extendido para sus oportunidades, ¿no? Lo que puedan trabajar y lo que necesiten, pues siempre me encontraré a la orden para apoyarlos puntualmente, ¿no? Entonces, digamos que como idea general y para pasar al siguiente slide,
lo que más, digamos, es más sencillo, digamos, y tal vez que se los mencionaba en las sesiones pasadas, es que la forma más rápida en que nuestros clientes adopten la inteligencia artificial a través de Copilot Studio o, bueno, de por sí en servicios Microsoft, siempre va a ser mucho más rápido monetizar bajo la relación que ya tienen con su cliente. ¿Sí? Eso, digamos, es algo que es seguro, mucho más sencillo, ¿no? Y obviamente, a comparación, claro está, de ir desde cero, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente queremos ver hoy y atacar hoy. Cómo aprovechar ese relacionamiento actual, cómo extender los servicios de nuestros clientes de, por ejemplo, Microsoft 365, que es lo más habitual, llevarlos a la inteligencia artificial, a los agentes, y pues obviamente que nuestros clientes adquieran más servicios de implementación y obviamente, por consecuencia, más licenciamiento de estos productos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que un poco de lo que es el día de hoy, quiero mostrarles primero un segmento de base instalada, digamos como que se hagan una idea más o menos o que desde ya puedan ir identificando qué clientes, digamos, son los que cuentan para trabajar, ¿no? Bajo como esta metodología, porque son más rápidos, digamos, de activar y porque, digamos, ya sería más fácil que un cliente de nuestra base instalada ya tenga como esa compatibilidad con las herramientas, ¿no? Puntualmente. Vamos a hablar también de las oportunidades, de cómo lo podemos bajar a un SharePoint, a un Teams, a un Dynamics, a un Power Platform, a un Azure, ¿no? O sea, digamos como que puedan también hacer ustedes una idea de esos casos vendibles reales, ¿no? De la herramienta. Como punto número 3, vamos a hablar de la segmentación, digamos, cómo podrían ustedes también segmentar alguna práctica, digamos, que yo les puedo recomendar para priorizar, digamos, su cartera, ¿no? En el sentido para atacar primero a quienes realmente pueden identificar que tenga un dolor, una necesidad de sus clientes potenciales. Y bueno, esto en general. Y claro está, dar un cierre, digamos, como con una recapitulación de lo que hemos visto en las 4 sesiones, ¿no? Y nada, pues digamos, ya dar como cierre a este mini entrenamiento de ventas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer primero una recapitulación, creo yo que es importante para las personas que a lo mejor no han podido participar en las sesiones anteriores. Pues primero, mencionar que tenemos nuestro canal de licencias online en YouTube. Ahí van a poder encontrar las 3 sesiones anteriores. Es importante, digamos, como para que pues no se pierdan el contexto e igual pues digamos puedan sacarle mucho provecho a todo el material que se ha ido trabajando. Y bueno, digamos que qué trabajamos y qué vimos para que podamos recapitular y refresquemos un poco la memoria, ¿no? Hablamos que en la sesión uno hablamos puntualmente de cómo vendemos Copilot Studio, ¿sí? Cómo podemos detectar esos dolores, abrir esa conversación. Conocimos la herramienta, ¿no? O sea, digamos, ya a esa sesión yo espero que pues, ya tengan completamente claro qué es Copilot Studio, para qué funciona, ¿no? Algunos casos básicos, ¿no? Que fue más que nada lo que vimos en la primera sesión. Y pues bueno, vender como puntualmente este resultado de negocio, que no es como puntualmente vender IA por vender IA, sino digamos vender como ese solución al dolor del cliente puntualmente, ¿no? Tuvimos también una segunda sesión donde hablamos más de casos de uso, se recordarán, pues vimos algunos casos de atención al usuario, de atención, digamos, de tickets de Tier 1, hablamos de agentes, de, por ejemplo, asistentes comerciales, ¿no? Que estaban, digamos, con documentación de licenciamiento, de rebates, de otros temas. Y bueno, vimos por ahí un par más de agentes, digamos, generales, pero que pueden aplicar en muchas organizaciones. Y nada, creo que fueron como 4 agentes puntuales los que revisamos en esa sesión. La sesión número 3, que ya fue la sesión pasada, hablamos puntualmente de cómo ganábamos dinero, ¿no? Digamos, de cara ahí sí al mercado en general, digamos, como todo el tema de los paquetes, que nos comentaba, ¿no? Como esta metodología, pues, de manejar paquetes de horas, de manejar paquetes, digamos, ya con casos ustedes estructurados, ¿no? Que era un poco lo que les mencionaba, porque pues cuando armábamos un agente, digamos, ya predefinido, que podríamos migrar a través de soluciones, digamos, o sea, que ya los construíamos en nuestro tenant de nuestro partner, por ejemplo, y lo migrábamos ya a una solución y lo llevábamos a un cliente, obviamente, pues era mucho más rápido, era, digamos, más ganancia para ustedes, ¿no? En ese sentido, y pues bueno, esos tips como de segmentación, de pricing, vimos también el licenciamiento de Copilot Studio, ¿sí? Todos los modelos de pago, el modelo de pago por uso, el modelo de 25,000 mensajes, y bueno, como esa escalabilidad en cuanto
a oferta. Entonces, bueno, en teoría ya sabemos venderlo, ya sabemos qué ofrecer en cuanto a casos y ya sabemos cómo monetizarlo. Ahora, digamos, lo que quiero atacar en esta sesión es cómo aprovechamos los clientes que ya tenemos de base, lo que les digo es que puede ser más fácil conversar con ellos, ¿no? Y ver cómo comenzamos a priorizar para ver a quién podríamos entrarle primero, por decirlo así, con Copilot Studio, ¿sí? Entonces, primero, digamos que como para que alineemos, ¿a qué me refiero yo puntualmente por base instalada de Microsoft? ¿Sí? Estoy hablando puntualmente de clientes que obviamente ya tienen servicios Microsoft con los que ustedes seguramente ya trabajan, ¿sí? A lo que digamos, me refería antes, cualquier tipo de servicio, sea Microsoft 365, sea Teams y SharePoint, sea Dynamics, Power Platform, Azure, bueno, otro X sistema que tengan con Microsoft. Recuerden que hace como un par de sesiones, que era lo que veíamos, Microsoft es excelente, digamos, en el sentido de proponer la idea de que Microsoft funciona como plataforma. Y más que proponer esa idea, digamos que la lleva a cabo muy bien, en el sentido de que cuando yo siempre hablo de Microsoft como plataforma, es que todos sus sistemas, digamos, sean de la nube que sea Azure, sea Modern Work, sea seguridad, no importa, todo se puede integrar plenamente, ¿sí? Entonces, bajo este mismo concepto, pues lo importante, lo interesante de promover este tipo de soluciones sobre los clientes que ya cuentan con Microsoft, ¿sí? Entonces, digamos que también es una manera ágil y rápida, ¿sí? Digamos que puede sonar un poco obvio, pero muchas veces eh, tenemos esa mala costumbre que les mencionaba de decir, listo, trabajé con mi cliente, le vendí X servicio y ya, no lo busque más. No, pues venga, aprovechemos esa confianza comercial, aprovechemos que ya tenemos información, que ya llegamos a lo mejor a ese gerente de tecnología, a ese gerente general, a ese gerente comercial, bueno, no sé, con la solución que sea que le hayamos vendido y bueno, pensemos sobre esos sistemas que ya nuestro cliente trabaja de Microsoft puntualmente o de otras herramientas, puede ser posible también, porque si recordarán, como lo veíamos también antes, dentro de todos los conectores que cuenta Copilot Studio, encontramos muchos sistemas de la competencia. Encontramos SAP, encontramos Oracle, encontramos sistemas de bases de datos que no son Dataverse como MySQL, Mongo, SQL Server, y bueno, por ahí la lista sigue y sigue, ¿cierto? Entonces, analicemos esos clientes, ¿no? Puntualmente, donde ya tenemos esa confianza comercial, donde ya tenemos esa información, y va a ser mucho más fácil, digamos, entrar y decirle, venga, hagamos un discovery, hagamos un assessment, hagamos una identificación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, ya van a poder ir trabajando sobre sus clientes de su base instalada, ¿sí? Importante que analicemos esto sobre la base de Microsoft, tanto como los que, bueno, también pueden entrar por ahí, los que no son Microsoft, ¿no? Y obviamente la idea es que obviamente le mencionemos al cliente que no queremos que usted reemplace lo que ya tiene hoy en día, por ejemplo, por Copilot Studio o por Power Automate. Que no lo reemplace, no, sino que lo complemente, ¿sí? Para que, digamos, tenga una experiencia más conversacional entre sistemas y automatizada, ¿sí? Esa sería como la idea puntual y lo que yo llevaría a la mesa sobre cada conversación que tengan uno a uno con sus clientes como tal, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué clientes de su base instalada serían los más propensos a comprar Copilot Studio? ¿Sí? Bueno, digamos que primero, el primer top, digamos, clientes con un uso intensivo de Microsoft 365, Teams o SharePoint. ¿Sí? Digamos un tema interesante porque yo podría promover tanto Copilot Studio o incluso algo que no hemos hablado mucho, pero pues puede por ahí también entrar en la conversación, Copilot para 365. ¿Sí? El Copilot para 365, el Copilot Business como tal para estos clientes que tienen Microsoft 365 puede ser algo que haga mucho sentido, que comiencen a integrar la IA, digamos, en su trabajo, en su organización puntual. Y si, por ejemplo, digamos, un cliente arranca con Copilot para 365, eso nos puede abrir mucho la puerta para proyectos futuros de Copilot Studio.
porque pues digamos que en cuanto a licenciamiento y funcionalidades, suelen compartir eh, temas de funcionalidades como tal o acceso a esas funcionalidades, mejor dicho, y nos va a dar, digamos, también ese posible futuro proyecto de agentes de licenciamiento de Copilot de estudio y de automatización de procesos como tal, ¿sí? Pero bueno, si no, también podemos analizar los clientes de Microsoft 365, revisar, digamos, puntualmente como ese uso que mi cliente le está dando y lo que les mencionaba en las sesiones anteriores. Venga, lleguemos a ellos con esa charla de inteligencia artificial, si bien es cierto, es importante porque, pues, aprovechemos el boom de la IA, digamos, como canales, como partners implementadores, debemos aprovechar el boom de la inteligencia artificial, que todo el mundo quiere inteligencia artificial, pero entonces lleguemos a sanar esos dolores y a complementar esos servicios de Microsoft puntualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo integro a Teams? ¿Cómo lo puedo integrar a SharePoint? ¿Cómo puedo crear ese agente conversacional con mis documentos de SharePoint? ¿Cómo puedo, digamos, crear también ese agente conversacional con agentes, un sitio en la nube de OneDrive, ¿no? Con documentación, temas así por el estilo, ¿sí? Entonces puede ser algo interesante y son bastante propensos a consumir. ¿Sí? Sería algo, digamos, importante que puedan revisar. También lo que les mencionaba en las sesiones anteriores. Analicemos también de esos sistemas, si ya por ejemplo utilizan la ofimática, utilizan Excel, utilizan Word, utilizan PowerPoint y bueno, utilizan más sistemas. Analicemos esos clientes o conversemos con esos clientes que tienen procesos manuales, que dependen del correo electrónico o de Excel o de validaciones humanas. Y de así mismo pensemos cómo migrarlos y llevarlos a que adopten inteligencia artificial y la automatización de procesos como tal, ¿no? También nos sirve mucho clientes que tengan un alto volumen de consultas internas o externas, lo que veíamos antes, clientes de su base instalada que reciban muchas PQRs, por ejemplo, preguntas, solicitudes, tanto a nivel interno como a nivel externo. Puede ser, digamos, un gran eh, mercado, ¿no? Al que podemos atacar con ese tipo de clientes una vez lo identifiquemos como tal, ¿no? Clientes con iniciativas de automatización, productividad o inteligencia artificial. Aquí yo creo que es más orientado a la inteligencia artificial, porque digamos que normalmente los clientes no saben mucho de lo que es la automatización de procesos. Por eso, digamos, esa es nuestra tarea de explicarles qué es la automatización de procesos, cómo la trabajan con Copilot Studio, cómo le dan ese brazo extendido con Power Automate, ¿no? Para la automatización también, e incluir la inteligencia artificial y bueno, la automatización muy de la mano, ¿no? Y trabajarlo de esta manera. Y obviamente, lo más importante, clientes donde ya existan una relación comercial activa y una posible apertura a nuevas conversaciones. ¿Sí? Es, digamos, ese top 5 clientes con el que manejamos nuestro mejor relacionamiento, es 100% seguro que esto les puede hacer mucho sentido si sabemos, digamos, llevar un caso efectivo de uso a una llamada. Obviamente que ellos nos den un espacio para conversar, pero va a ser, digamos, muy efectivo y muy sencillo, digamos, que estos clientes lleguen a adquirir este tipo de proyectos, ¿sí? Y digamos que un poco, aquí como idea general es que tampoco nos fijemos solo en los clientes más grandes, sino que realmente, porque bueno, esos sistemas, ustedes saben que como ya les he explicado, se pueden aplicar a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de área, ¿sí? Entonces también, no solo busquemos esas oportunidades, ¿sí? En esos clientes que son los grandotes, los más llenos, por decirlo así, sino que también, o sea, analicemos esos clientes más pequeños que nos gustaría o podríamos comenzar a buscar ese engage comercial y que Copilot Studio también sea, por ejemplo, ese puente para tener un mayor relacionamiento con esos clientes, crecerlos, ¿no? Alimentarlos con conocimiento, que ellos mismos creen sus propios agentes, todo lo que hemos visto, ¿sí? Porque digamos que puede valer mucho la pena y probablemente tengamos muchos de esos clientes, pero lo que pasa es que no hemos hecho como el discovery correcto de analizar todos estos puntos, si ya consumen servicios de nosotros, si tienen necesidad de automatizar servicios, si tienen la necesidad o desean, que es lo más seguro, de implementar inteligencia artificial generativa orientada a sus procesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces sería esa como la tarea que pueden hacer, pero pues obviamente también prioricemos esas cuentas donde ya exista como esa adopción de Microsoft y que pues ojalá hayamos identificado un dolor visible, ¿sí? Bueno, entonces digamos que
¿Dónde podría vivir la oportunidad? Ahora sí, digamos, llevado un poco más a casos. Por ejemplo, lo que les mencionaba antes. Si es un cliente que utiliza o nos compra mucho SharePoint, por ejemplo, o ya nos compró, por ejemplo, un servicio de intranet, ¿no? Para gestión documental o temas así por el estilo, bueno, propongámosle o lleguémosle a ese cliente a decirle, venga, yo creé acá este agente de conocimiento, por ejemplo, corporativo, este agente de gestión de documentos, ¿sí? De Copilot de Estudio, el cual se alimenta de su sitio de SharePoint y es capaz de darle estas respuestas, ¿sí? Esto, si no estoy mal, fue un ejemplo de los que vimos en la sesión 2 de los casos de uso, de éxito, puntualmente. Ahí lo van a poder encontrar, digamos, como una idea de que pueden ir construyendo, pero pues ya de por sí puede ser algo muy interesante que pueden colocar sobre la mesa. ¿Por qué? Porque digamos que si el cliente cuenta con muchísimas, sí, documentos, ¿no? En su sitio de SharePoint, bueno, mencionarle que con este agente que extrae información de tales carpetas de sitios documentos, puede ayudarle a respuestas de X año, ¿no? Depende para lo que él utilice su intranet o su sistema de SharePoint. Asimismo, se puede aplicar con OneDrive. Es el mismo conector en la base de conocimientos. Decirle, venga, si tiene tantos archivos en OneDrive, yo le puedo crear a usted un agente que ya hace esto. Si quiere, le podemos agregar estas funcionalidades, le agregamos automatización de procesos y ya. ¿Sí? Es un caso, digamos, que les puede servir para esos clientes con los que ustedes cuenten con, o que incluso que ustedes no cuenten, pero que sepan que utilizan SharePoint de manera muy seguida, pues bueno, ahí pueden, digamos, hacer este ofrecimiento, ¿no? Digamos, por ejemplo, canales, o bueno, perdón, cuentas clientes que utilizan Teams y Microsoft 365, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, a sus clientes podríamos llegarles o apoyarlos con agentes de autoservicio interno, ¿sí? Para cualquier área, para recursos humanos, para tecnología, para operaciones, por ejemplo, suelen ser áreas que reciben este tipo de solicitudes, ¿no? De apoyo, a lo mejor requiero información de nómina, requiero información de X problema que tuve con mi máquina, recibo solicitudes de X trabajo, bueno, digamos que todos estos agentes de autoservicio, que normalmente todas estas consultas se suelen hacer o directamente a través de Teams, cuando las empresas tienen Teams o Outlook directamente, ¿no? Pues digamos que podríamos también llegar con esos agentes puntuales de soporte, de políticas, de solicitudes, y liberarnos, ¿no? Proponerle al cliente que se libere de esas tareas específicas repetitivas y que digamos, le despliegue estos agentes a su empresa o a nivel externo, así dependiendo cómo lo manejen, y pueda esta gente ser ese primero al frente, ese digamos que pueda responder los temas repetitivos que son engorrosos y que bueno, si llega a llegar a una solicitud mucho más compleja, digamos que necesita atención humana, pues ahí sí, digamos, llevemos la solicitud a una persona y listo. Pero digamos que esa primera línea va a ser siempre esa red de agentes, bastante interesante. También, por ejemplo, para clientes que tienen Dynamics 365 como un CRM, como ERP, o no solo Dynamics, también miremos lo que les mencionaba antes, que tengan otro sistema CRM o ERP de la competencia. Yo hablo por Microsoft, obviamente, pero pues sabemos que hay clientes que tienen SAP, que tienen Salesforce, que tienen Zendex, que tienen Oracle, bueno, muchos sistemas de ERP y de CRM que tenemos en el mercado. Entonces, también pensemos, digamos, cómo podemos agregar, por ejemplo, una red de agentes para los sistemas de CRM de atención al cliente. Digamos que por Dynamics yo puedo decir Customer Service, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, cómo creo diferentes tipos de agentes o cómo le vendo esos tipos de agentes, obviamente, a mi cliente, dependiendo el área, dependiendo los trabajos que tengan, cómo le alimento de políticas internas, de documentación para que sea capaz de dar respuestas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría crear agentes comerciales que se integren con Dynamic Sales, con Salesforce, por ejemplo, que es el sistema digamos, más habitual, lo que más tenemos en el mercado, y proponerle al cliente, vea, señor cliente, tengo estos agentes ya, digamos, construidos previamente que se integran ya con Salesforce, se integran con Dynamics, se integran con el CRM que usted maneje,
y tienen la capacidad de hacer más operativos y, perdón, menos operativos y más productivos a sus agentes, sus usuarios del área comercial, por ejemplo, ¿sí? A sus especialistas de ventas. Y ese tipo, digamos, de integraciones también, por ejemplo, cómo me puedo integrar con los sistemas del ERP, por ejemplo, con un FNO, con un Business Central, con un mismo SAP, ¿no? Y decirle, venga, también, ¿cómo hacemos más operativo a la persona del área contable, a la persona del área de finanzas, a la persona de bodega, a la persona de supply chain, bueno, así sucesivamente, ¿sí? O sea, como que podamos construir esos agentes, puntualmente identificar esos sistemas y ya llegar con esas propuestas de cara a nuestro cliente, ¿sí? Y bueno, también, ya por último aquí, también, digamos que con los clientes que ya tienen Power Platform, digamos que normalmente a veces tenemos clientes que utilizan Power Automate, Power Apps, Power BI incluso, ¿no? Y no tienen Copilot Studio. Entonces, pues también podríamos decirle, listo, ya están digitalizando algunos procesos, pues venga, les presentamos Copilot Studio, se parece en la metodología de desarrollo muy similar, obviamente está orientado a chatbots, pero en la metodología, en la interfaz, digamos, en todo, digamos, va a ser muy similar a los sistemas que usted ya maneja. Pues aprenda a crear agentes, a utilizar los agentes, em, e integre la IA a través de Copilot Studio, ¿no? Puede ser, digamos, una idea. Entonces, digamos acá como algunos ejemplos un poco más desglosados, ¿no? Digamos un cliente con SharePoint, un agente de conocimiento que lleva automatización y gobierno documental, ¿sí? Un cliente en Teams, por ejemplo, de recursos humanos, que cree un asistente interno de políticas y que lleve eso a flujos de solicitudes y analítica, a solucionar, digamos, esta problemática. O si tenemos un cliente con Dynamics, que cree o que les creemos un agente comercial o atención al cliente, por ejemplo, y pues tengamos ya como ese roadmap de integración y expansión de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, pues recordemos también, lo importante de eso es que Copilot Studio, como yo les mencionaba, pues para mí lo es, porque lo he visto en casos reales. Copilot Studio es el caballo de Troya. ¿Sí? Mi Copilot Studio me sirve para abrir y hablar de automatizaciones, de integraciones, de gobierno, de analítica de la información y si sabemos alimentar al cliente una evolución continua dentro del ecosistema Microsoft que nos va a llevar a más servicios y de servicios tanto de implementación como más servicios de otro tipo de productos que podamos tener o promover a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos podríamos segmentar nuestra cartera actual de clientes de Microsoft para encontrar, digamos, oportunidades de una manera rápida y sencilla? Digamos que yo lo podría dividir en tres grupos, digamos, en el grupo A, clientes listos para vender ya, esos clientes que utilizan Microsoft intensivamente, que tienen procesos manuales visibles y casos sencillos de aterrizar, ¿sí? Después de haber hecho, digamos, previamente un discovery por ustedes mismos. Esos son los que ya estamos, digamos, listos para ir con una charla puntual de Copilot Studio que muy seguramente nos van a abrir las puertas para proyectos, ¿no? Ya puede que tengamos un grupo B, un potencial un poco más baja, donde hay digamos que si hay compatibilidad, digamos ustedes como partners con ellos, con clientes, y hay oportunidad, pero realmente a lo mejor nos hace falta como darle más muestra de producto al cliente, como mostrarle más toda la torta, ¿sí? Por decirlo así, y hacer un discovery más profundo. Digamos qué tipo de clientes los podríamos ir atacando de su base. Podremos ir teniendo llamadas, podremos ir haciendo webinars, podremos irle mostrando qué se están perdiendo de lo que ya tienen en su ecosistema de Microsoft y cómo lo pueden ir implementando, ¿sí? Digamos, ir cocinándolos ahí en fuego bajo. Y obviamente pues ya tenemos un grupo C, que sería, digamos, esos clientes que a lo mejor no consumen tanto Microsoft o que es necesario todavía moderar nuestra conversación, temas así por el estilo. Bueno, pueden segmentar a sus clientes en ese estilo, en ese, digamos, tres grupos, pienso yo, donde pues podríamos obviamente hacer mucho énfasis en el grupo A y en el grupo B, ¿no? Alimentar a los del grupo B con un webinar, con un workshop, con temas así por el estilo. O sea, lo que les digo, desde los podemos ayudar plenamente a identificar esas oportunidades, hacer como esta generación de demanda puntual, ¿no? En conjunto, y llevar a esos clientes a ese grupo a los clientes que ya están, digamos, listos para vender, que tenemos ese buen engage comercial, que ya conocen qué es la herramienta y ya tienen, digamos, algunas necesidades puntuales, incluso ellos mismos identificadas, para que los podamos ayudar a relevar como tal, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo podríamos abrir la conversación? Ahora sí, en base a lo que hemos conversado. Bueno, primero es, por ejemplo, un caso de productividad interna, perdón, para mencionarlo al frente. Vemos que ya trabajan sobre Microsoft 365 y SharePoint, ¿sí? Y tenemos la oportunidad de convertir ese conocimiento de lo que ya trabajan en 365, SharePoint y esas herramientas en procesos de experiencia de autoservicio con inteligencia artificial, por ejemplo, o con la integración puntual de inteligencia artificial, ¿sí? Usted va a tener, o usted tiene actualmente estos procesos, tiene este proceso que nos mencionó, tiene este proceso, ¿sí? Lo que yo le propongo es relevarlo y llevarlo a una automatización con inteligencia artificial, donde le aseguro seguridad, le aseguro integración con los datos y le aseguro una alta escalabilidad por si más adelante el sistema se comienza a quedar corto, ¿sí? Le puedo hacer un mapeado, le podemos hacer, digamos, un relevamiento de procesos, analizamos los procesos y se los llevamos a la inteligencia artificial, ¿sí? Esa puede ser, digamos, una manera de abrir la conversación con clientes que tienen una alta productividad interna, ¿sí? A lo mejor, como también podríamos conversar con clientes que ya tienen automatización de procesos, podrían mencionar. Ya tienen procesos digitalizados, ¿sí? Pero todavía, digamos, dependen de personas para resolver solicitudes, ¿sí? Copilot puede reducir esa presión. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿a qué voy? Ya tienen procesos automatizados, ya tienen, digamos, algunas tareas que no las hacen de manera repetitiva, ¿sí? Afortunadamente, ya por ahí es un buen punto. Pero ahora, digamos, esa charla de autoservicio o esa charla de análisis de la información, todavía la están haciendo de manera muy manual. Bueno, como lo están haciendo de manual y como ya están automatizando, terminemos de digitalizar muchos más procesos e integremos Copilot Studio para reducir ese dolor de inversión de tiempo en análisis y bueno, tiempo digamos que gastamos en este tipo de actividades y terminemos como de llegar arriba a ese pico de la digitalización de los procesos como tal, ¿no? Obviamente, para, por ejemplo, clientes que tienen atención al soporte, pues podríamos, por ejemplo, mencionarles. Podemos ayudarle a bajar las consultas repetitivas y acelerar tiempos de respuesta sin crecer la operación, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de empresas o áreas de servicio al cliente, lo que más está priorizado es el tiempo de respuesta o de, sí, respaldo a las solicitudes que nos lleguen al área. Bueno, la idea sería promover con ese cliente como con Copilot Studio, le ayuda a reducir, digamos, o acelerar, más que nada, es la mejor palabra, acelerar los tiempos de respuesta puntualmente sin crecer la operación, sin la necesidad de contratar 5 o 6 personas más, sino que simplemente estamos trabajando bajo una red de agentes que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pendientes a solucionar los problemas de mis usuarios y obviamente en el caso cuando ya no sea, digamos, posible que un agente solucione, haga un escalamiento a una persona, digamos, real. Pero digamos que una vez más, como esa primera línea, ese primer frente, sea esos agentes que siempre van a estar disponibles para el cliente y cómo lo van a solucionar, ¿sí? Y bueno, digamos que también, cómo nos puede abrir la conversación, digamos, el tema del upselling natural, pues lo que les mencionaba al principio, ¿no? O sea, mencionarles y siempre darle esa tranquilidad al cliente de que no va a reemplazar lo que ya tiene en manos o en otra herramienta, sino que lo va a potenciar y lo va a complementar, ¿sí? Recordemos que lo que yo más quiero que se queden de estas 4 sesiones es que cambiemos ese chip de vendemos la IA porque vendemos IA y hablamos de IA, IA, IA. No, o sea, la idea es que hablemos de costos, hablemos de tiempo, hablemos de beneficios, hablemos de cómo solucionamos la fricción operativa, hablemos de cómo solucionamos el dolor del cliente puntualmente y que ya lleguemos a esas sesiones preparados y decirle, venga, señor cliente. Usted nos comentó en esa llamada de Discovery que usted tiene mucha productividad interna. Tiene muchos, digamos, tiene estos procesos, tiene, digamos, esto que no lo está automatizando. Bueno, mire, yo le propongo lo siguiente. Con Copilot Studio usted puede hacer esto, esto, esto. Ya le construimos, por ejemplo, un agente acá muy sencillo, un click-through demo, algo, digamos, muy básico. Vea, por ejemplo, ya lo que esto le podría ayudar a hacer. Este solo proceso le puede relevar a usted tanto tiempo y tanto tiempo que va a equivaler en tanta plata. Y ese tipo de conversaciones, si nosotros las llevamos a nuestros clientes, lo más seguro que nos puede abrir es que nos puede abrir la puerta para un proyecto real como tal, ¿no? Entonces, digamos que llevemos como el dolor, perdón, la medicina, la pastilla a ese dolor puntualmente y que no solo llevemos IA por llevar IA, porque pues eso, digamos, de eso está inundado el mercado. Ahorita, si ustedes quieren destacar,
lo que yo más propongo es que lo puedan manejar bajo esta metodología como tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya para ir cerrando un poco, esta sesión estuvo un poco más corta, pero bueno, digamos que cuál sería el ejercicio o lo que se puedan llevar el día de hoy para comenzar a revisarlo con sus clientes. Bueno, analicemos de sus clientes qué stack o qué servicios de Microsoft utilizan hoy. Analicemos si a lo mejor en base a la industria o al área donde se encuentra nuestro cliente, si tenemos un dolor visible hoy en día que puedan, digamos, ustedes analizar desde su perspectiva y luego entrar a conversar con ese cliente. Llévense, digamos, la idea, yo sé que ustedes son comerciales, pero pues conversen con nosotros, con Licencia Online o con su equipo técnico y comencemos a pensar en base a todo lo que han visto, bueno, cómo, digamos, llevamos algunos casos de uso, ¿sí? Cómo, digamos, podemos ya construir algunos casos sencillos que incluso yo como comercial pueda mostrar, algo, digamos, muy sencillo, algo ya construido y que ya le pueda llamar eso la atención al cliente y nos pueda ayudar a dar el paso a una sesión más técnica, y si ya con una persona técnica puntualmente, que les explique esto, para que funcione, cómo lo hace, digamos, pero esa primera etapa puede ser interesante que ustedes no la puedan conocer y aplicar, ¿no? También, ¿no? Que puedan irse pensando qué valor de negocio, digamos, o sí, ustedes puntualmente podrían poner sobre la mesa de cara a los clientes, haciendo, digamos, ese análisis como tal puntual de las necesidades o de lo que tenemos actualmente en nuestros clientes, ¿no? Y por último, que se puedan llevar también y que puedan, digamos, ir pensando un poco, pues, en base a toda la información, todo el conocimiento que ustedes adquirieron bajo estas 4 sesiones, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué vamos a comenzar a trabajar? Nos van a contactar, van a comenzar ustedes a trabajar un roadmap de ejecución, van a hablar con marketing, ya tienen una idea de qué es Copilot Studio, cómo les puede servir, van a hablar con el área técnica para ver cómo comenzamos a implementar algunos agentes, algunos casos de uso que nos abran conversaciones, servicios de licenciamiento o qué vamos a hacer. ¿Sí? La idea es que pues este conocimiento no quede en el aire, sino que obviamente lo puedan aplicar a su operación y en base ya a esta última sesión, pues pensar cómo eh, arranco, digamos, mi planeación de Copilot Studio y la inteligencia artificial. ¿Sí? La herramienta, digamos, ya está lista. Ustedes bien saben que pues Microsoft, aparte de que es una herramienta que está en el top de Forrester y Gartner, pero para las personas que no conocen esto, también Microsoft es una de las nubes top a nivel de mercado, lo cual pues hace que sea un poco más sencillo, por decirlo así, vender este tipo de productos. La tecnología constantemente Microsoft la está actualizando, haciéndola, digamos, más sencilla que lo que promete, ¿no? Con el tema de low code. Bueno, sabíamos que del lado de fabricante se están poniendo la inversión de tiempo, recursos sobre la mesa. Ahora pues la tarea es nosotros como canales, como partners, cómo vamos a comenzar a trabajar, digamos, aprovechando esto que Microsoft ya entrega y cómo lo llevo, digamos, de cara a nuestros clientes como tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora sí, para dar cierre de estas 4 sesiones, pues lo que les digo una vez más, si participaron en las 4 sesiones, seguramente ya saben cómo vender Copilot Studio, ya identificamos, ya sabemos cómo detectar un dolor, cómo podemos abrir una conversación, cómo posicionar un valor de negocio puntualmente, ya sabemos ofrecerlo, ¿no? Porque ya hemos hablado de casos de uso claros que el cliente, digamos, puede visualizar a diferentes tipos de industrias, a diferentes tipos de áreas, sin ningún tipo de problema. Ya vimos algunos ejemplos, eso es más como una, ¿cómo se llama esto? Como una, bueno, se me fue la palabra, como una sugerencia de cómo podemos monetizar Copilot Studio, qué paquetes podemos construir, cómo, digamos, podemos ponerle precio a los servicios, qué propuestas podemos crear para nuestros clientes, ¿no? Puntualmente, que también nos hagan diferente a versus otros partners, también así por el estilo. Y ahora, con esta 4ª sesión, pues ya vimos también cómo podríamos, perdón, habilitar o trabajar con nuestra base instalada, ¿sí? Entonces, que ya aprovechemos también esos clientes que ya tenemos en nuestras filas, que ya son clientes nuestros, que hacen con nosotros las renovaciones, todo esto, y bueno, busquemos también cómo les vendemos o buscamos ese upselling puntual en cada uno de nuestros clientes, aprovechando el relacionamiento y que ya consumen servicios de Microsoft.
sea Microsoft 365, Azure, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, sin más, voy a ver si tienen alguna duda o consulta. Yo pues aspiro y espero que este material y todo lo que les mostré estos 4 días haya sido de mucho valor. ¿Sí? Si tienen dudas, preguntas, voy a estar acá revisando la sección de preguntas por si tienen dudas. Eh, y bueno, por aquí ya veo una eh, que no alcanzo a ver quién me la hace. Lo veo un poco chiquito, pero me dice, Diego, por favor, me contactas porque tenemos un cliente con iniciativas y tienen automation con este servicio y queremos implementar con IA. Ah, bueno, no alcanzo a ver tu nombre, no sé quién fue la persona que me puso esta pregunta, que me pidió el apoyo. Eh, Les voy a pasar por mi chat, por mi chat, oiga, por el chat, un segundo que lo busquen, esta herramienta es un poquito compleja. Eh, que no veo chat. Bueno, no veo el chat, pero entonces voy a hacer algo, y es que voy a escribir por acá abajo, lo voy a dejar acá un momento. Les dejo aquí mi correo, perdón que no se los pueda copiar en el chat, solo que no encuentro la opción del chat. Pero les dejo mi correo electrónico para que si por favor pues les gustaría revisar algún caso en específico o algo por el estilo, lo revisemos. Es de gonzález@licenciasonline.com. Lo que les mencioné, desde Licencias Online, pues les podemos apoyar en todo tipo de descubrimiento, discovery, necesidad puntual que tengan, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, creo que no tenemos más dudas, consultas. Entonces, bueno, nada, dar las gracias por su tiempo, por el espacio. Les vamos a enviar un formulario, digamos, ya el último, creo que se les han enviado un par por ahí, pero queremos enviarle uno último para que pues también nos puedan contar un poco el feedback, cómo ven ese tipo de iniciativas, si digamos son de valor para ustedes como canales y cómo digamos más los podemos seguir apoyando en este tipo de herramientas o digamos que ustedes aprendan a venderlas puntualmente o desarrollarlas. ¿No? Y bueno, también pues obviamente preocupándonos nosotros desde Licencia Online como distribuidores para que ustedes tengan todas las herramientas posibles, ¿no? Entonces, sin más, agradecerles una vez más por su tiempo, por el espacio y bueno, espero poder estar conversando uno a uno próximamente con muchos de ustedes, con lo que necesiten, ya saben, 100% a la orden y bueno, que tengan un excelente resto de día y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Gracias.